Hola hermanos, hoy como os prometí en mi vídeo sobre la hispanidad, si no la habéis visto os invito a mirarla, vamos a hablar de la leyenda negra. Pero, ¿qué es la leyenda negra? La leyenda negra es la falsa historia de España contada por sus enemigos, que sea Holanda, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, al fin de denigrarla. ¿Pero qué habéis pensado? ¿Que los hispanos somos saco de boxeo? No, el hispano devuelve los golpes. Jab, jab, eye kick al MI6 y a la CIA. Y decir a estos hispanos traidores que coquetean con el mundo anglosajón. Cuidados, hermanos, porque engañar la hispanidad es peor que engañar a su mujer. El cani está de cruzada, arranquemos el video. Propaganda, manipulación, desinformación, omiten el positivo e inventa lo negativo. Esto es la leyenda negra. España en el siglo XVI se había convertido en la primera potencia mundial y lo fue casi durante 300 años, lo que como podéis imaginar crea celos y envidia. No podían vencernos por lo militar. En tierra, gracias a los tercios, y en el mar, gracias a nuestra armada. Entonces, solo les quedaban la guerra de propaganda. Y España ha optado por la indiferencia. Y han pasado los siglos y nuestros enemigos siguen con su propaganda. Y desgraciadamente la hemos hecho nuestra. Vamos a la primera mentira, el mito del genocidio de los indios. En nuestra mente el indio es pacífico, está en comunión con la naturaleza y es desinteresado. Lo podríamos ver en la peli Avatar con los Na'vis. Esto es el mito del buen salvaje. Por supuesto es falso, pero condiciona nuestra visión sobre el pasado. Cuando Colón llegó a América, los indios caribes se comían literalmente a los taínos. Los taínos pidieron ayuda a los españoles y ellos enseñaron a los indios caribes que había un nuevo gallo en el corral. Cuando Hernán Cortés llega a la costa de México, los aztecas ponían en esclavitud a los otros pueblos. Practicaban el canibalismo y los sacrificios humanos. Durante una fiesta religiosa azteca, se mataron en 14 días más de 80.000 personas. Los mayas y su civilización ya habían desaparecido, autodestruidos. Los incas hacían lo mismo que los aztecas. Por eso, cuando llegó Francisco Pizarro, las otras tribus le pidieron ayuda. Si los españoles no habían llegado a América, sí que habría sido un genocidio. Os aconsejo ver la peli Apocalipto, donde podréis ver la vida de una tribu en la América prehispánica. Los indios veían los españoles como libertadores. El caso más flagrante es el caso de Hernán Cortés. ¿Cómo pudo conquistar con 500 españoles un territorio tan grande? Simplemente gracias a la alianza de las tribus que querían liberarse del yugo de los aztecas. Hernán Cortés, más que un gran militar, fue un gran diplomático. Cuando se habla de la crueldad de los españoles, siempre me hace sonreír conociendo estos datos. Por supuesto, hubo violencia y abuso de los españoles, pero nada que ver con los antiguos amos del continente. Es verdad que durante la conquista murieron muchos nativos, pero se debe más a enfrentamientos de nativos contra nativos en las batallas. Y también por culpa de las enfermedades como la gripe o la viruela, que fueron traídas por los españoles, ya que en América estaban desconocidas. También quería aclarar una cosa. Cuando se habla de pueblo nativo, no tenemos que olvidar que todos estos pueblos venían de Asia. Cruzando el estrecho de Bering desde Alaska, conquistaron América. No solo los españoles fueron conquistadores. En la América hispánica estaba prohibido la esclavitud de los indios desde 1500 gracias a la reina Isabela la Católica. En 1512 se promulgan las leyes de Indias, que protegen de cualquier abuso a los indios. El rey Carlos V convoca a sabios, filósofos y sacerdotes para deliberar sobre la legitimidad de la conquista. Es la famosa controversia de Valladolid. Pero paremos un momento. Imagínate a Napoleón, a Julio César, a Alejandro Magno, Gengis Khan,
deliberar sobre sus conquistas si son ética o no. Da a reflexionar. No hubo precedente en la historia que un país se pregunta sobre la legitimidad de su conquista. Quiero que todos los hispanos americanos que ven este vídeo miren a su alrededor y que me dicen en los comentarios si hay más gente con mi color de piel o con otra. Lo digo porque el 80% de los hispanoamericanos son mestizo, europeo, indios. Entonces pregunto, ¿dónde está el genocidio? Para hacer una pequeña comparación, hoy en día en Estados Unidos menos de 1% de su población es india. ¿Y sabéis por qué? Porque España fundamenta el mestizaje. En 1514, España fue el primer país en aprobar el matrimonio interracial. También, para hacer otra comparación, en Estados Unidos fue en 1967. Repito, España 1514, Estados Unidos 1967. Cuando llegaron los españoles a América había 13 millones de indios. Hoy en día son 41 millones. Repito, 13 millones y hoy 41 millones. ¿Dónde está el genocidio? Si realmente hubo un genocidio, porque los indios en las guerras de independencia lucharon en el bando real, porque los indios siempre fueron protegidos por la corona y la iglesia. ¿Sabéis qué son las leyes de Burgos? Pues fue el primero código de trabajo de la historia. El trabajo infantil estaba prohibido y las jornadas de trabajo eran de 8 horas y una cantidad de mucho más cosas que protegían al trabajador. Para hacer una pequeña comparación, habría que esperar el siglo XIX para tener unas leyes semejantes en el resto del mundo. Entonces, ¿por qué se sigue hablando hoy de genocidio? Porque nuestros enemigos acusan a España de genocidio, así no se les ve cometer genocidios. Ahora vamos a devolver los golpes. El Imperio Británico cometió genocidio en India. Se estima a más de 100 millones de personas muertas. En Irán, 8 millones de muertos. En Kenia, 100.000 personas muertas y 300.000 en campo de concentración. En Irlanda, 1 millón de muertos. En China, con las dos guerras del opio, se estima a 50 millones de muertos. En África del Sur, 100.000 muertos. Cuando llegaron los británicos a Australia, había 1 millón de aborígenes. 100 años después, solamente quedaban 30.000. Esto significa que hubo 970.000 muertos. Lo peor es que los británicos declararon a Australia terra nullius, lo que significa que no estaba habitada por humanos. Y hay más, pero yo me voy a parar aquí y os voy a dejar investigar porque yo voy a vomitar. En el caso del genocidio de los indios hecho por los estadounidenses, no he podido encontrar cifra exacta. Pero hemos visto que solamente queda 1% de la población estadounidense que son indios. Os podéis hacer una imagen de la masacre. En mi búsqueda he podido leer una frase de la época que decía: el mejor indio es el indio muerto. En Estados Unidos se pagaba $200 por la cabellera de un indio. En la América hispana no se podía imaginar hacer este acto de barbarie. Los Estados Unidos fueron el único país a utilizar 2 veces la bomba atómica. Os dejo investigar las imágenes en Google de los supervivientes, es desgarrador. También os dejo mirar en internet las imágenes de los supervivientes de la gente naranja en la guerra de Vietnam. Horrible, y por supuesto otra guerra que empezó con una mentira. Ya lo habían hecho contra la guerra hispano-estadounidense. Pero creo que el caso más famoso es el de la guerra en Irak con Colin Powell y su frasco mintiendo al mundo entero, diciendo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masivas. Esta invasión condujo al nacimiento del Estado Islámico. ¿De verdad Estados Unidos no tienen vergüenza? Esta guerra a día de hoy se cobró la vida de 1 millón de personas. Sin olvidar el trato inhumano de mujeres, niños, ancianos, hombres en la frontera entre Estados Unidos y México. Pregunto, ¿así se trata un ser humano?
en la primera democracia del mundo? Martin Luther King, que luchó por los derechos de los afroamericanos, sí, porque en Estados Unidos hasta los años 60 había un apartheid. Fue asesinado y dijo: yo tengo un sueño, señor Luther King, yo no tengo el sueño americano, tengo el sueño hispano. Ya hemos visto que no hubo un genocidio, sino todo lo contrario. Es que los españoles evitaron un genocidio de los indios a mano de otros indios, y que los españoles evitaron otro genocidio del mundo anglosajón en el continente americano. Vamos a la segunda mentira, el mito del oro. Los españoles con sed de oro que vemos en todas las pelis de Hollywood o documentales anglosajones, El Dorado, Cortés huyendo con el oro azteca, todo esto es una manipulación. El metal abundante en América era la plata, y las minas más importantes eran en Nueva España, hoy en día México, y en el Virreinato de Perú, hoy en día Bolivia. Los españoles no saquearon el continente de sus metales preciosos. De hecho, menos del 20% iba a España. Es el famoso quinto real, pero el 80% se quedaba en América. Menos de 20%. Hoy en día en tu país, ¿de cuánto son las tasas? Seguro que más del 20%. Y decir a todos los hispanos americanos que dicen: España nos ha robado el oro, por eso somos pobres, por eso tenemos una economía que va fatal. Hermanos, ir afuera y mirar vuestras ciudades, universidades, hospitales, iglesias y toda vuestra infraestructuras, carreteras, y de los cuales muchos están en el patrimonio mundial de la humanidad. Hermanos, si buscáis el oro y la plata, ahí están. Y el 20% que llegaba a España servía para luchar contra la heresía protestante. España no se hizo rico con el oro y la plata de América, sino estaba construyendo una civilización y defenderla de sus enemigos. A los hispanos que todavía no están convencidos y que lloren que todos sus problemas vienen de que los españoles les robaron el oro, que cojan una Biblia y que busquen 1 Macabeo 8:13. Habla del Imperio Romano y dice: todo cuanto habían hecho en la región de España para apoderarse de sus minas de oro y plata. No veo ningún español culpar al Imperio Romano de sus problemas económicos, pero sí a sus gobernantes actuales. Vale, seguimos y vamos a la tercera mentira. El mito de la Inquisición. La famosa Inquisición que muestra la barbarie y el obscurantismo de los españoles. Y no fue creada en España, sino en Francia, para luchar contra la herejía catarra. Pues sí, el país de la Ilustración creó la Inquisición. Esta Ilustración francesa que cometió un genocidio en Vendée. Ya os advertí que iba a devolver los golpes a todos. En España, la Inquisición luchaba mayoritariamente contra las falsas conversión de los judíos, que para mantener un puesto de poder se convertían al cristianismo, pero que en secreto practicaban el judaísmo. Hay que entender que los españoles lucharon 7 siglos contra el invasor musulmán para recuperar su tierra. Se la llama la Reconquista. Y cuando los musulmanes invadieron España, los judíos les ayudaron. Y cuando los cristianos se hicieron fuertes, los judíos pasaron al bando cristiano. Cuando los reyes católicos acabaron con la Reconquista, con la toma de Granada, al ver que el multiculturalismo no funcionaba, que había enfrentamientos constantes, hicieron del catolicismo la única religión de España. Y recordar, hermanos, que la cultura es todo lo que se aglomera a una religión. Y la historia les ha dado razón. Cuando, por ejemplo, vemos que en Francia está al borde de una guerra civil. Pero en 3 siglos, ¿cuántas personas murieron bajo la Inquisición diabólica? Pues fueron 3000 ejecuciones. Y lo sabemos porque todo está en los archivos. Solo hay que leer. Y en América esa cifra es de 82 ejecuciones, la mayoría piratas ingleses y holandeses. Hay que decir también que la gente de la época, cuando estaba detenido por un delito, se ponían a blasfemar para ser juzgado por la Inquisición, porque sabían que iban a tener un trato mejor y más justo. Claro, eran curas. Y las autoridades de la época eran muy violentas. Bien, y al mismo tiempo, ¿qué hacían nuestros hermanos protestantes? Pues hacían matanzas de brujas. Más de 100.000 mujeres asesinadas en Inglaterra, Francia
Suiza, pero sobre todo en Alemania. Los ingleses redujeron de un 20% la población irlandesa y convirtiéndose a otros miles en esclavos que mandaban a sus colonias, simplemente por el hecho de ser católicos y de no querer convertirse en la herejía anglicana. Pero si siempre yo había escuchado que en el mundo anglosajón había una gran libertad religiosa y que en la hispanidad católica éramos fanáticos religiosos. ¿Era una mentira? Voy a ser muy honesto y los protestantes necesitan a la leyenda negra para justificar su existencia. Lo vemos, por ejemplo, en el movimiento evangélico en América. Convertir a católicos en protestantes, es decir, a cristiano en cristiano. No lo entiendo. Al menos que están pagados por el mundo anglosajón para destruir nuestra cultura y impedir nuestra unificación. Recordar, hermanos, la cultura es todo lo que se aglomera a una religión. Si un hispano católico se convierte al protestantismo, muere nuestra cultura y coge la cultura de otro. Coge la de la intolerancia y de los genocidios. También leí que los españoles hicieron una evangelización forzada. Quiero que nos pongamos un momento en la piel de un indio del siglo XVI. De un lado tienes tu religión tradicional, que para satisfacer a tus dioses tienes que dar a sacrificio a tu mujer y que tus sacerdotes se coman a tu hija y obviamente que tú eres un esclavo. Del otro lado tienes a la Iglesia Católica que te dice que Jesús ha dado su vida para salvarnos a todos. Te habla de su amor. De un lado tienes los sacrificios humanos y del otro la Eucaristía. ¿Tú cuál escogerías? Es fácil entender que las conversiones eran voluntarias y sinceras. Hace poco leí que la Iglesia Católica pedía perdón por la conquista y la evangelización de América. Desgraciadamente, la leyenda negra también ha penetrado en el Vaticano. Quería recordar humildemente al Padre Santo de Roma que sin el dinero que ha gastado España y de los españoles caídos para defender a la Iglesia Católica frente a la herejía protestante y dar la buena nueva en los 5 continentes, a lo mejor hoy en día el Vaticano no existiría. España siempre defendió a la Iglesia Católica por encima de sus intereses. Recordarlo, por favor. Sí, soy católico y acabo de dar un gancho de derecha a la Iglesia, pero lo he hecho con amor para que despiertan, que luchen contra la leyenda negra y que vuelvan a su trabajo, que es el de dar a conocer el Evangelio al mundo entero, en vez de arrodillarse frente al mundo anglosajón, protestante y woke, y frente al mundo árabo-musulmán. Y que recuerdan esta frase de nuestro Señor y Salvador: la verdad os hará libres. Amén. Sí, el caní está en cruzada. Vamos ya a por la cuarta mentira: la imposición del español. Antes de las guerras de independencias americanas, solo el 30% de la población hablaba español. Hoy es el 95%. Entonces son los libertadores, o mejor dicho, los traidores, que imponieron el español, no los españoles. España nunca combatió las idiomas nativas, sino que las salvó del olvido. En la corona hispánica se daban clases en idiomas nativas en la universidad. Los españoles traducieron las idiomas nativas, hicieron diccionarios y gramáticas de estos idiomas. El español era el idioma común, el idioma universal, el que hacía que un filipino podía comunicarse con un mexicano. Para entendernos, era como el latín en el Imperio Romano. Lo que demuestra que la leyenda negra es una mentira es que hoy en día millones de indios hablan en su idioma. Cuando España perdió la guerra hispano-estadounidense, Estados Unidos tomó posesión de Filipinas y para erradicar el español hicieron 1.000.000 de muertos. El genocidio filipino, otro que hay que poner en la larga lista del mundo anglosajón. La leyenda negra sigue en pie y vamos al por el quinto asalto: la esclavitud de los negros. La esclavitud está justificada por Aristóteles, el gran filósofo de la antigüedad, que decía que hay hombres libres por naturaleza y hombres esclavos por naturaleza.
Todas las civilizaciones lo han practicado. La economía del Imperio Romano estaba sostenida por la esclavitud. Los musulmanes la practican. Recordar que la reina Isabela la Católica pone fin a la justificación de la esclavitud en 1500. Todos somos hijos de Dios. Los que se beneficiaron del comercio de la esclavitud son sobre todo ingleses, holandeses, franceses, portugueses y árabes. Y en primer lugar los propios africanos que vendían a otros africanos a estos imperios esclavagistas. Hay que recordar que en el catolicismo la esclavitud está prohibida. Entonces los esclavagistas de esta época encontraron una técnica. Y es decir, que no eran hombres sino animales. En Hispanoamérica no hay muchos negros porque se luchó contra esta mentira. También decir que en Hispanoamérica hay muchos mulatos, lo que demuestra que los hispanos eran conscientes que somos hermanos. Y por fin, en 1677, la corona hispánica prohíbe la esclavitud de los negros. En Estados Unidos habría que esperar hasta 1873, es decir, 200 años más tarde. Y no os hablo del apartheid que sigo hasta mitad del siglo XX y del Ku Klux Klan. ¿Y qué hacían nuestros amigos ingleses? Pues todavía en el siglo XVIII raptaron negros y mulatos de las costas del Caribe español, todos hombres libres para venderle a Estados Unidos. También los libertadores, o mejor dicho, traidores, después de las guerras de independencia, practicaron la esclavitud. Quería contar una historia muy bonita para acabar con la mentira de la leyenda negra sobre la esclavitud de los negros. Una historia que nos enseña qué es la hispanidad. Es la historia del fuerte Mose. Era una fortificación española en la frontera entre la Florida y las 13 colonias estadounidenses. Los negros que eran esclavos en las 13 colonias huyeron a Florida con sus mujeres y niños para poder vivir como seres humanos bajo la protección de la corona hispánica. Y lucharon con españoles y indios codos con codos para defender la Florida española del invasor británico e estadounidense. Para los negros de América del Norte, la tierra de la libertad era la hispanidad. Le da un gancho de izquierda en el hígado de la leyenda negra, veo que se tambalea y vamos a por la sexta mentira. Las guerras de independencia hispanoamericanas. Hasta ahora era nosotros contra ellos, pero ahora es nosotros contra nosotros. Y esto me causa mucha pena. Nos ponemos en el contexto y en Hispanoamérica hay 4 virreinatos casi autónomos, gracias a los cabildos que eran como pequeños parlamentos. Sí, virreinatos y no colonias, es muy importante, porque formaban parte de la corona hispánica. Estos virreinatos eran más ricos que Europa, con una economía fuerte gracias al Real de A8 y con impuestos muy bajos, y con mejores salarios que en Europa. Por ejemplo, un minero de Nueva España cobraba 4 veces más que un minero en Inglaterra. Se comía muy bien, no había monocultura, como en la América anglosajona, con el algodón y la caña de azúcar. Era una zona influyente en el mundo. Los ingleses tenían que destruir esta potencia para dominar el mundo, pero militarmente han sufrido fracasos tras fracasos. Entonces envenenaron la mente de la burguesía hispana gracias a la masonería. Bolívar y San Martín, hijos de españoles, apoyados por militares ingleses y sus logias masónicas, empezaron el golpe de estado. ¿Y qué fue el resultado? Los 4 virreinatos no aguantaron. Se dividieron en una multitud de pequeñas naciones, obviamente con muchos muertos, hispanos matando a hispanos. Los ingleses consiguieron el libre comercio, que les favorecen. La economía se vino abajo. Los libertadores pidieron dinero para financiar sus matanzas a bancos ingleses. Y gracias a la deuda, Inglaterra imponía más su poder sobre estas pequeñas naciones. México perdió California, rica en oro. Seguro que habéis visto una cantidad enorme de peli sobre la fiebre del oro. Se habla mucho que los españoles robaron el oro de los aztecas, pero nunca he escuchado que Estados Unidos ha robado el oro de los mexicanos, porque sí, eso es la verdad. Después sigo Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona, Colorado y sobre todo
Texas, rico en gasolina. Una pregunta, ¿tú crees que Estados Unidos habría podido ser la primera potencia mundial sin el oro de California y la gasolina de Texas? Y ahora te pregunto, si el virreinato de Nueva España habría guardado California y Texas, ¿habría sido la primera potencia mundial? ¿Quién robó a los mexicanos? ¿España o Estados Unidos apoyado por una élite mexicana corrupta y sumisa? Yo solamente he hecho preguntas. Tú haces tu propia conclusión. Y los indios, que todos lucharon por el bando real y no revolucionario, todas sus tierras fueron confiscadas y también se restauró la esclavitud. Os quiero recordar una frase de Simón Bolívar que decía: «Qué mal es España que no me deja tener esclavos». Desgraciadamente, hoy los dueños de Hispanoamérica son los bancos anglosajones. Para asentar aún más su poder, Estados Unidos y también China construyen bases militares en suelo hispano. ¿De qué os liberó los libertadores? De ser la primera potencia mundial a ser hoy en día tercermundista. Todos estos políticos hispanoamericanos corruptos que reciben sus nóminas de banco anglosajonas, para no asumir su responsabilidad frente al pueblo, se inventaron este relato de la liberación por cubrir sus responsabilidades del fracaso total. No van a decir la verdad y atacar el mundo anglosajón, ya que reciben sus nóminas de ellos, y prefieren atacar a España y decir al pueblo: veis, estamos tan mal por culpa de los españoles. Pero es un enemigo imaginario. Pregunto a todos los hispanos americanos que ven este video: ¿Hispanoamérica era mejor con los españoles o después con los libertadores? Hay una frase que me gusta mucho, pero no recuerdo quién la dijo, y dice: la conquista lo hicieron los indios y las independencias lo hicieron los españoles. Y yo pregunto, ¿quién hará la unidad de la hispanidad? Ya tenemos a la leyenda negra tumbada en la lona, tragando sus dientes, y vamos a por la conclusión. Hemos visto que la corona hispánica no era un imperio de predación, sino de civilización. Los españoles fundaron ciudades, hospitales, universidades, catedrales. Los españoles descubrieron un continente que no estaba en la Biblia. Demostraron por los hechos que la Tierra es redonda, gracias al viaje del Cano. Los españoles demostraron que todas las razas tienen los mismos derechos. Que los indios de América pasaron de ser inalfabetos y víctima de sacrificios humanos y viviendo del trueque, a una sociedad que les enseñó leer y escribir, a ser matemáticos y a rezar a Jesucristo y a navegar y comerciar con el mundo entero. Todas estas hazañas se ignoran deliberadamente por nuestros enemigos. Hollywood, el canal Historia, National Geographic, la BBC nos muestra todas estas mentiras como verdades. El hispano católico es el malo y el anglosajón protestante es el bueno. Somos manipulados y no olvidéis, hermanos, que el que denomina, domina. Lo peor es que en nuestros manuales escolares a nuestros niños y hermanos se les enseñan la leyenda negra como verdad. Si hacen todas estas mentiras es porque nos temen. Saben que 750 millones de hispanos unidos en todos los continentes, con todas las razas y un mercado económico gigante, y con un nuevo Real de A8 y con nuestros recursos naturales, seríamos de nuevo la primera potencia mundial. Pero nos han fracturado en pequeñas naciones. Nos bombardean con su propaganda para crear un sentimiento de culpabilidad sobre nuestra gran historia. Y tengo que admitir que funciona. Nos convertimos en autodestructivos. Con el indigenismo en Hispanoamérica y el independentismo catalán y vasco en España. Utilizan la misma estrategia desde 500 años. Y nosotros no aprendemos. Pero hay historiadores, intelectuales, periodistas, cineastas, artistas, deportistas que luchan contra esta leyenda negra. Que Dios os bendiga. Y para ser totalmente honesto, hay muchísimos historiadores franceses, ingleses, estadounidenses que luchan contra esta leyenda negra. Y que Dios os bendiga también.
Yo no colgaré los guantes hasta que los 750 millones de hispanos se manifestan contra las pelis de Hollywood que nos insultan. No colgaré los guantes hasta que los 750 millones de hispanos digan que en nuestros manuales escolares se tiene que decir la verdad sobre nuestra historia, ni leyenda negra, ni leyenda rosa. No colgaré los guantes hasta que los 750 millones de hispanos no dejen de matarse entre sí por ideología política y nacionalismo. Ya lo he dicho varias veces. Desde España a Puerto Rico, desde Argentina hasta México, somos el mismo pueblo, el gran pueblo hispano. Solo existe una misma civilización con los mismos valores. La hispanidad católica. Rezo a la Virgen del Pilar y lucho cada día para ver a la hispanidad unida. Y como decía Santa Teresa, todos los que militáis bajo esta bandera, ya no durmáis, no durmáis, que no hay paz sobre la tierra. Ave María.